Es martes y hablamos más a detalle sobre inversiones en general y pues particularmente ahora con el contexto de lo que pasa en Medio Oriente y cómo podría o no afectar esto. Manuel Somoza de Cibanco, ¿cómo estás, Manuel? ¿Cómo le dio a tus fondos ahora con este conflicto que ya involucró a Estados Unidos, Irán e Israel? Buenos días. Buenos días, Samuel. Bueno, pues fíjate que nos fue bastante bien. Afortunadamente, la reacción de los mercados fue positiva ante los ataques de Estados Unidos a Irán. Yo hubiera pensado al revés, que se iba a descomponer el panorama, pero no fue así. Al grado de que ayer las bolsas subieron, hoy también, como lo vemos en pantalla, el Dow Jones va para arriba 0.85, el S&P 0.82 hacia arriba, Nasdaq muy bien 1.13 y hasta la Bolsa Mexicana de Valores, que venía arrastrando 4 días de pérdida, sube el 0.43. Además, se revalúa el peso y se sitúa en 19.02, como que quiere romper el psicológico de los 19 pesos hacia abajo. O sea que nos ha ido bastante bien. Yo te diría, en los fondos de renta fija, que son para inversionistas muy conservadores, a mí me encantan. Creo que tenemos dos opciones buenísimas. Nuestro fondo en pesos, en junio, en lo que va de junio, ha pagado el 8.44. En lo que va del año ha pagado el 9.65. Estos son rendimientos del doble de la inflación, que por cierto, hoy salió la inflación de México y mejoró la cifra, se bajó del 4.6 al 4.5, lo cual es bueno, pero pensamos que la inflación va a terminar abajo del 4%. Bueno, pues este fondo da el doble de la inflación. Cuando tú inviertes arriba de la inflación, es una inversión inteligente. Cuando no inviertes arriba de la inflación, yo tenía un dicho hace muchos años que decía, cuando tu dinero no te dé más que la inflación, mejor gástatelo en lugar de ahorrarlo. Hoy no, al revés. Si tu inversión te está dando el doble de la inflación, es muy buena inversión. Pero lo mismo sucede en el fondo muy seguro que tenemos también en dólares. Y digo muy seguro porque lo tenemos invertido en deuda calificada. Hoy, en este momento, lo tenemos en bonos de Nafinsa en dólares emitidos en Londres, que son de una extraordinaria calidad y es deuda cuasi soberana. Bueno, pues este fondo, en lo que va del año, ha pagado el 4.29 y en lo que va de junio, el 3.90. Son rendimientos del doble de la inflación en Estados Unidos. La inflación allá está en el 2.3% y suponemos que va a terminar muy cerquita del 2. Entonces, lo mismo, ¿no? Cuando inviertes en dólares, fíjate que tu inversión en dólares te dé más que la inflación en Estados Unidos. Cuando inviertes en pesos, fíjate que tu inversión te dé más de la inflación en México, que es la moneda en la que estás invirtiendo. O sea que ahí muy bien. Y yo creo que ahí un inversionista debería de tener cuando menos, la mitad de su patrimonio ante un año con tantos problemas hacia enfrente no resueltos, porque parece que el problema de Irán e Israel está más o menos resuelto, pero no se nos olvide que nos falta el 9 de agosto, el 9 de julio, perdón, donde vienen los aranceles de Trump. Vamos a ver en qué acaba todo ese sainete, ¿no? Entonces hay que ser precavidos. Ahora, en nuestros fondos de riesgo, el que más me gusta es el fondo que tenemos en Estados Unidos. Ya trae un rendimiento en dólares del 4.92. Creemos que se puede ir hasta el 10% a diciembre. Me gusta mucho el fondo europeo, que traía el 6, se bajó al 3 el rendimiento, pero creo que hacia adelante tiene la probabilidad de alcanzar nuevamente un 10% de rendimiento en el año. Y el fondo asiático va francamente muy bien. Nos ha dado de enero a la fecha el 10.54 en dólares. Ojo, nada más en los primeros 5 meses y medio. O sea que creemos que este fondo a diciembre nos va a dejar arribita del 15%. O sea que estoy contento. Yo creo que si alguien quiere saber más de esto, pues que nos llamen al 55 1100 1586 y podemos hacerle la combinación que más le convenga en función
de su apetito por el riesgo, mi querido Samuel. Oye, Manuel, y aunado a ello, vemos que hoy pareciera que no solo los mercados reaccionan bien, sino incluso el tipo de cambio, al menos en México, o el dólar cede o el peso gana un poco de terreno. Bueno, la verdad que nos ha sorprendido en la revaluación que ha tenido el peso en los últimos 2 meses. Creo que la razón más importante de lo que vemos en el peso es producto de la debilidad del dólar. No es que estemos haciendo las cosas maravillosamente bien en México, lo que pasa que en Estados Unidos Trump lo ha hecho bastante mal y eso ha debilitado su moneda. Pero pues sí, yo lo veo todavía a corto plazo, cercano a los 19, lo puede romper hacia abajo todavía. Vamos a ver qué pasa el 9 de julio. Sin embargo, sí creo que no va a aguantar esta cotización y hacia diciembre lo veo más estando sobre niveles de 20 pesos que de los 19. Esa es nuestra observación y por eso nuestra recomendación a los clientes es, oye, ten cuando menos la mitad en pesos y la mitad en dólares, para no equivocarte. Y tienes 2 fondos magníficos que te pagan el doble de la inflación en sus monedas. Y eso pues también te tiene protegido en una parte por si le pasa algo al tipo de cambio. Justo lo que decíamos, ¿no, Manuel? De diversificar. Vamos a seguir muy de cerca estas recomendaciones y obviamente la reacción de los mercados. ¿Nos repites, por favor, la línea de contacto para que puedan platicar con ustedes para solicitar asesoría? Claro, Samuel, que nos llamen al 55 1100 1586. Ahí conocemos al cliente, determinamos junto con él cuál es su perfil de riesgo y le hacemos un traje a la medida, diversificando su patrimonio en los activos que corresponden a ese perfil y que van de acuerdo a sus objetivos y a sus necesidades y al rendimiento que cada quien quiera alcanzar. Evidentemente, a mayor riesgo, mayor rendimiento, eso siempre se tiene que tomar en cuenta. Pero los llevamos de la mano para hacer todas estas definiciones que son importantes. Excelente, Manuel. Pues vamos a estar atentos. Muchas gracias, como siempre, por tu análisis. Mañana seguimos platicando. Samuel, gracias a ti. Nos vemos mañana. Hasta Muy mañana. amable.